Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana Pérez Cañedo. Querida, ¿cómo estás tú también? Yo aquí al pie del tiempo y en enfoque. A ver, pues adelante. Vamos. Pues, Adriana, para el presidente López Obrador, el combate a la corrupción fue un tema clave de su campaña electoral. Y es un asunto permanente de su discurso y de sus acciones de gobierno. Sus decisiones más controvertidas casi siempre tienen como telón de fondo el afán de disminuir la corrupción presente y ajustar cuentas con la corrupción del pasado. En estos días y con gran impulso mediático se están ventilando las corruptelas de los dos sexenios anteriores en torno al sector energético y los negocios que promovió la empresa brasileña Odebrecht con los gobiernos mexicanos. El regreso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, después de ser detenido en España y extraditado con base en un acuerdo judicial que lo convierte de hecho y por derecho en testigo, colaborador o protegido, como se quiera decir, de la Fiscalía General de la República, a cambio de dar nombres y datos de cómo se realizaron las raterías en Pemex, tanto en lo relativo a la compra de una planta chatarra llamada agronitrogenados, como a la aceptación de sobornos con la empresa brasileña beneficiaria de contratos multimillonarios y fraudulentos. Tú acabas de dar ya los datos y las cifras en torno a esto. Y también se ha dicho que parte, como lo dijiste tú, o todo el dinero obtenido se destinó a la campaña presidencial de 2012. Hasta la fecha se han filtrado nombres, desvelado la compra de votos entre legisladores a cambio de aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, y también se han dado deslindes y aclaraciones de los presuntos implicados. Pero todavía no se sabe los nombres de los responsables de mayor nivel que el cargo que ocupó Lozoya Austin y los cargos específicos contra otros funcionarios de ese momento, cargos específicos que no sean los meramente electorales, porque creo que esos ya están prescritos. Es más, cierto. Es más, ya acabó la presidencia. Sí, es más, a quien se le el acusaba. juez de la causa autorizó a la Fiscalía, en el caso de la compra de agronitrogenados, autorizó a la Fiscalía un plazo de 6 meses para completar las investigaciones. Así es que habrá nota roja para rato, a cambio de lo cual el acusado estará en su casa y los presuntos implicados vivirán, como decían las abuelas, con el Jesús en la boca. Sí, hombre. Es un ajuste de cuentas lento, a mi juicio, rumbo a las elecciones del próximo año. Mientras tanto, hay hechos que indican la permanencia de la corrupción en el presente. Hay diversos, pero quiero empezar por uno, porque es un caso de corrupción que citaré con pena, porque tiene una gran carga de dolor humano. La pandemia, sabemos, alienta diferentes formas de corrupción y alienta el desorden administrativo, ¿no? Pero hay casos en los que te duele que se registren. Sabemos que los muertos en este tiempo por coronavirus y otras causas, pues generan gran polémica porque se dice que las cifras, en el caso del coronavirus, son inexactas. Y la verdad más objetiva sobre el número de muertos no se conocerá hasta en 2021, cuando se pueda tener una estimación objetiva pasando con base en cifras. ¿Cuántas personas murieron en 2018 y 2019? ¿Y cuántas en 2020? La diferencia será
pienso yo, en buena parte producto de la epidemia. Pero solo en ese momento estaremos en condiciones de saber datos más objetivos. Más precisos, sí, porque ningún país del mundo, Socorro, puede dar unas cifras exactas. Fíjate, ayer, por ejemplo, conversamos aquí con el doctor Raúl Rojas, que es actualmente es profesor de matemáticas e informática en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, doctorado honoris causa en ciencias computacionales, y es del Politécnico con maestría en matemáticas, etcétera. Bueno, y con gran reconocimiento en Alemania, en Berlín, Alemania. Y él nos daba una cifra muy sencilla para concluir cómo las cifras de los fallecidos, más allá de las oficiales y contextos y etcétera, y multiplícalo por 1, por 2. Él nos decía que es tan fácil como saber que aproximadamente 730,000 personas en México, país, mueren al año. Exacto. Nada más que han aumentado estas cifras en lo que van de estos meses, y el cálculo aproximado del doctor, que ayer nos lo daba a conocer desde Berlín, es que las cifras estimadas en todo el país a finales de este mes de julio, ayer nos los dijo, al 25 de julio, de fallecidos en México, sacando las cuentas como un matemático nada más, y considerando el número de población, etcétera, es de 165,000 personas que han fallecido en México por COVID. Fallecido. No se puede saber, le preguntaba, y de contagios, pues no podemos saber porque no se practican las pruebas. México, nos decía el doctor Raúl Rojas ayer, México es el país de toda Latinoamérica, por abajo de Honduras, que menos pruebas practica, para que nos demos una idea. Esa cifra será difícil tenerla. Pero de muertes, nada más, para que nos demos otra idea, 165,000 en lo que va de la pandemia en México. Entonces, sí, son cálculos matemáticos, pero pues las actas de defunciones, como tú bien dices, hasta el año que entra, pues nos darán una realidad, ¿no? Así es. Y fíjate, Adriana, que precisamente sobre el manejo corrupto de las actas de defunciones es que quiero empezar por tocar el tema de la corrupción presente. A ver, pues, claro. Yo quiero en principio reconocer la gran labor humana y profesional del personal médico en México. Yo creo que este es un tema que no podemos eludir ni hacer a un lado. Tenemos que tener un reconocimiento y una gratitud permanentes con el personal médico en el país. Pero también quiero decir que hay personas que dicen que se ocultan cifras, pero también se están dando casos en que se inventan muertos por coronavirus. Y voy a tocar 3, que como dicen, sé y me constan. La semana pasada murió en el hospital de Joco un hombre en edad media, 50 años más o menos. Entró inconsciente, lo llevaron sus familiares y se le diagnosticó de entrada aneurisma cerebral. Fue operado de la cabeza, como dicen sus familiares, gente obrera, gente trabajadora. Y murió días después mientras le hacían una tomografía. El certificado de defunción estableció como causa coronavirus. ¿Por qué? Cuando el diagnóstico inicial fue aneurisma cerebral. ¿Por qué? Voy a esto. Los familiares reclamaron a los responsables de hacer los certificados. Y los responsables de hacer los certificados les pidieron 8,500 pesos para cambiar la causa de la muerte en el certificado. No. Es una familia de trabajadores. No podían reunir 8,500 pesos. Sí tenían un pequeño espacio en un cementerio de los alrededores de la Ciudad de México, en el Estado de México, donde lo querían enterrar y querían llevarlo a velar. Pero no pudieron hacerlo. En lugar de velarlo, de velar el cuerpo, 2 miembros de la familia tuvieron acceso a la incineración y recibieron una cajita con cenizas. No tenían 8,500 pesos para que le cambiaran el certificado de defunción, ¿no? Otro caso. Hace 2 meses, el papá de un policía de la bancaria industrial
fue internado en un hospital de Iztapalapa. Se le diagnosticó un infarto al miocardio. El certificado también decía coronavirus. Y le dijeron al hijo que ese certificado que moría por coronavirus le facilitaba a él que cobrara el seguro. La familia se negó por razones religiosas y no aceptaron que lo incineraran. Les dieron el cuerpo y el cuerpo fue sepultado, pero el certificado siguió diciendo coronavirus. Y el último, en un hospital de Ciudad Nezahualcóyotl fue internada una mujer que había tenido un accidente en su casa, se cayó de las escaleras y murió y se fracturó, tuvo diversas fracturas, la más grave, fractura de cadera. Murió en la operación. El certificado también decía coronavirus. Las familiares no tenían forma de discutir, lo aceptaron y se llevaron su cajita con cenizas. ¿Por qué? Estos son casos delicados. Desconozco las razones que el personal ya dije la primera, que querían 8,500 pesos, ¿no? Sí. De los otros, desconozco las razones por qué están haciendo cosas de estas. O sea, falsificando las causas de la muerte. Entonces, sí necesitamos tener un análisis cuidadoso, muy cuidadoso, de estos certificados de defunción correspondientes a este año y hacer comparaciones con el número de muertos, de lo que sea, entre el 2019 y el 2020, para más o menos tener idea clara de lo que se está pasando. Yo sé que estoy diciendo un caso, estoy tocando un tema delicado en términos de corrupción, pero Adriana, no podemos ocultar la realidad ni las verdades que se están dando en el mundo hospitalario. Sí. Sí. Y paso a otro. El área de aduanas, dependiente, creo todavía, de la Secretaría de Hacienda, ha registrado durante años problemas de corrupción. En esta administración ha habido cambio varias veces de titular. Hace algunas semanas fue designado su nuevo titular, Horacio Duarte, un político con experiencia administrativa y sentido jurídico, para hacer frente a la permanencia de corruptos en esas aduanas, que tiene verdaderamente en situación difícil a mucha gente honesta y en situación muy fácil a muchos miembros de las bandas del crimen organizado. Fíjate, durante meses, varios diversos empresarios grandes y pequeños que han importado productos legalmente adquiridos y requeridos, se han enfrentado al hecho de que sus productos están saturando las bodegas de aduanas, porque no los dejan salir los aduaneros, algunos pues en espera de moches. Por otra parte, en el sentido exactamente contrario, se registran notas informativas en las que se dice que la Marina decomisó 20 kilos de coca en el puerto de Manzanillo, 34 kilos de coca en el puerto de Lázaro Cárdenas, etcétera. Por los puertos no pasan kilos de drogas, pasan toneladas, pero la eficiencia para detectar e incautar productos ilegales ha llegado prácticamente a cero, movida por la corrupción. Dice Horacio Duarte que las aduanas de Manzanillo y Reynosa están en situación crítica. Desgraciadamente, también lo están las del aeropuerto de la Ciudad de México, de Lázaro Cárdenas, de Matamoros, de Veracruz, la del Bajío, etcétera. Por fortuna, parece que la presencia de Duarte en esta área de aduanas está espantando a las moscas hambrientas de los corruptos y empezando a mover un poco la situación de aduanas, donde retienen las mercancías legalmente importadas y que son básicas para completar cadenas de producción en el país y dejan pasar a las otras,
a las propias de las mercancías ilegales que maneja el crimen organizado. Creo que con el ánimo de combatir esta corrupción focalizada, el presidente decidió entregar a la Secretaría de Marina, según se dijo, el control de puertos, de aduanas, de marina mercante y la formación de marinos mercantes. Ello motivó la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, en desacuerdo con la decisión política del presidente. Yo creo que le asiste la razón al jefe del Ejecutivo a tratar de ser coherente en la lucha contra la corrupción, pero se equivoca en pensar, y en verdad lo piensa, que todos los mandos de la Marina y todos los mandos del Ejército son incorruptibles e impolutos. Pues no, son seres humanos también y ya se ha confirmado. Pues sí, hay ahí, como en todas las instituciones del país, gente honrada y gente corrupta, ¿no? Algo más que aventarle el paquete a las Fuerzas Armadas debe hacer el jefe del Ejecutivo. Oír, por ejemplo, lo que dicen e informan diversas fuerzas sociales y regular y reordenar la operación en términos jurídicos de las nuevas áreas que le encomienda a las Fuerzas Armadas. Lo único tranquilizante de esta batalla con estrategias contradictorias es que designó, esa es mi opinión, a Rosa Isela Rodríguez Velázquez como titular de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, cargo del que tomó posesión el pasado lunes. Pero del que no tiene experiencia, solo le tiene confianza porque es una señora muy honesta. Pero manéjate con la delincuencia organizada, ¿eh? Ah, pero es que ahí sí te contradigo. Rosa Isela Rodríguez, contradígame. Que sabe poco, pero es una mujer que conoce de asuntos de seguridad. No de puertos, pero sí de seguridad. Es de seguridad. Y aparte es una señora 100% confiable en cuanto a su honestidad. Es honrada y tiene carácter, ¿no? Además, sí, tiene carácter. A la primera de cambio, ¿eh? Entonces, sí, creo que con su nombramiento se manda el mensaje de que los marinos a cargo de la seguridad de puertos estarán bajo mando civil y no una civil de florero. Ni por trayectoria ni por formación la exsecretaria general de Gobierno de la Ciudad de México va a ese cargo solo para sentarse en la silla. Este es el tema. Estoy quizás desvelando algo, pero en realidad es una mujer que conoce asuntos de seguridad. Ya. Ya, por eso era secretaria de Gobierno aquí. Por eso era secretaria de Gobierno en la Ciudad de México. Por eso era secretaria de Gobierno. Claro, claro. Insisto, sin embargo, en que el estilo personal de gobernar del presidente de la República debe respaldar con decretos acuerdos legales sus decisiones políticas para no verse envuelto en conflictos posteriores cuando el futuro alcance a su administración. Yeah. Pues qué interesante todo lo que nos has planteado el día de hoy, querida Socorro. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Claro que sí, muchas gracias a ti. Un abrazo. Igual. Una hasta pausa. luego.